Este viernes la iglesia celebra la memoria de San Juan Crisóstomo. Se ha dicho que nunca ha habido un hombre en la iglesia que hablara tan bien, que fuera tan elocuente como San Juan Crisóstomo. De hecho, su apellido en realidad no es Crisóstomo, sino que se le llama así porque en el lenguaje español Crisos traduce oro y tomo boca, entonces del griego. Entonces, boca de oro o pico de oro le decían. Porque él, al hablar, hablaba y transmitía un mensaje tan hermoso que decía muchas veces lo que la persona estaba preparada para recibir del Señor. Entonces, ¿cómo entender qué hablar en el momento de hablarlo? Es una iluminación del Espíritu Santo. Eso era lo que nos enseñaba San Juan Crisóstomo. Entender de alguna manera que el Señor nos habla a nuestro corazón. Y en el Evangelio de hoy, cuando hablamos, cuando el Señor nos recuerda que no miremos la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el nuestro. Y cuando saquemos la viga del nuestro, es que nosotros podemos mirar al otro. Me recuerdan muchas de estas personas que nunca van a la iglesia, pero se la pasan criticando. Nunca van a una misa, pero dicen que los curas no sirven para nada. Nunca van a la misa, pero dicen que los que van a la misa son unos hipócritas rezanderos. ¿Sabe qué? Es como disculpar lo que yo no hago en los malos y no utilizar a los buenos para compararme. Pero cuando nosotros vemos lo que hacía San Juan Crisóstomo, la opción de San Juan Crisóstomo siempre fueron los pobres. Por eso lo desterraron 2 veces. Él fue el obispo de Constantinopla casi que a la fuerza. El emperador lo trae a la fuerza, casi que engañado a Constantinopla, para que sea obispo, porque era que la gente lo quería. Y cuando la gente muchas veces escucha a un buen pastor, la oveja siempre reconoce a un buen pastor. Y San Juan Crisóstomo siempre fue un pastor. Y de hecho, él le hablaba a los ricos muy duro por su ostentación, porque la emperatriz en una oportunidad se mandó a hacer una escultura de plata costosísima, pero tenía siempre a sus esclavos y a sus empleados al límite del hambre. Entonces, cuando él contrastó ese tipo de ostentación y despilfarro, diciéndole, tus empleados y tus esclavos se mueren de hambre y tú mandas a hacer una escultura de plata. Entonces, el Señor lo que nos enseña es la opción del buen cristiano siempre van a ser los pobres, siempre. Cuando nosotros nos apartamos de la opción por los pobres, es que nosotros entendemos que no estamos en el camino del Señor. Al Papa Francisco, ahora diciendo exactamente las mismas doctrinas después del Concilio Vaticano II, que dijeron Pablo VI, que dijo Juan Pablo II, que repitió Benedicto XVI, él dice lo mismo y ahora lo están llamando, después de su viaje a África, comunista. No, el comunismo no tiene nada que ver. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, muchas veces no nos damos cuenta que la Iglesia Católica no es una ONG. Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, estamos siguiendo el amor por los prójimos y estamos siguiendo esa perfección interior que nos pide primero el Señor en el Evangelio de hoy para poder compartir el amor que el Señor nos entrega. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.